Me acompaña en su Biblia, por favor. Vamos al libro del Génesis, capítulo 11, verso del 1 al 9. Génesis 11, del 1 al 9. Vamos a meditar en la palabra del Señor esta mañana bajo el título Viviendo en Babel. Viviendo en Babel. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esa historia de la Torre de Babel, donde Dios confundió el idioma y con el idioma también a las naciones. El problema es que muchos, incluso cristianos, se han quedado viviendo en Babel. ¿Lo tienen, hermano? Génesis capítulo 11, verso del 1 en adelante, léalo conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos en voz alta. Tenía entonces toda la tierra, ¿cuántas lenguas? Una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Que Dios bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias. Invocamos la dulce presencia del Espíritu Santo para que ministre la mente y los corazones de sus hijos, para que nos hable hoy al corazón y nos dé el discernimiento y comprender si nos hemos quedado viviendo en Babel, y nos ayude, Señor, a tener unidad en nuestras vidas y claridad de pensamiento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Puede tomar asiento. Viviendo en Babel es el título del mensaje. Y el mismo título tiene el propósito de generar en usted la interrogante: ¿de dónde vive usted? Ahora ya le voy a poner en contexto. Dios creó al hombre y a la humanidad con una sola lengua, un solo idioma, para que también pudiésemos, además de comunicarnos entre nosotros, unidos, comunicarnos con Dios. Diga conmigo: unidos. Es impresionante cómo el hablar o la capacidad de comunicarse determina en usted y en su familia la unidad o la disensión. Unidad, usted lo entiende. ¿Entiende lo que significa vivir en disensión? La palabra disensión, de acuerdo al diccionario, es la falta de acuerdo entre dos o más personas, o la falta de aceptación de una situación, decisión u opinión. Es decir, estar en contra. Estar unidos es estar de acuerdo. Estar en disensión es estar separados. Entonces, a la luz de la Biblia, queremos esta mañana aprender algunos elementos que la misma nos da de por qué esta gente llegaron a vivir en disensión. Llegaron a hacer de Babel lo que la palabra significa: una confusión. La ciudad es la primer gran ciudad construida por el hombre en la época del inicio de la humanidad, donde dice que todos hablaban el mismo idioma y todos tenían esa facilidad. Solo imagínense, hermano, tener toda la tierra a disposición, tener todos los recursos en una época donde el medio ambiente no había sido tan dañado como ahora, ¿verdad? Nosotros tenemos estos calores excesivos como parte de la destrucción misma del medio ambiente, la capa de ozono, que hace que los rayos del sol entren con mayor intensidad, los trastornos climatológicos. Obviamente todo esto no existía en aquella época. Se dice que incluso en el huerto del Edén el clima era perfecto. Recuerde que cuando ellos fueron creados, ellos estaban desnudos, pero no se enfermaban, no tenían frío ni tenían calor, porque todo era perfecto. ¿Quién lo arruinó? Nosotros, el ser humano. Entonces vemos cómo estos hombres, acá dice, tenía toda la tierra una lengua y unas mismas palabras. Dice: pero aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura, es decir, una planicie, un llano, en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí. Les gustó, les pareció favorable donde vivir.
todo era favorable. Diga conmigo, favorable. ¿En su vida todo es favorable? No, no, definitivamente no. Aunque usted no se haya metido en problemas, aunque usted sea una persona metódica, ordenada para trabajar y para vivir, la vida trae problemas. La vida trae sorpresas. La vida, dijo Jesús, trae cada día su propio afán y su propio. ¿Alguien se acuerda? Porque no solo dice afán, también dice basta a cada día su propio mal. O sea que los días no son buenos, son malos, porque obviamente las circunstancias son adversas, son contrarias. Entonces dice, vea por favor, aquí no, aquí todo era favorable, aquí todo era excelente. Y entonces dice, verso 3, se dijeron unos a otros. Ponga atención porque aquí comienza la enseñanza. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué es esto? Ellos se pusieron creativos. Diga conmigo, creatividad. Hermano, ¿quién les dijo a ellos que cosieran, como dice aquí el verso 3, ladrillo y que lo cosieran al fuego y que el ladrillo lo iban a utilizar en lugar de las piedras y que iban a ocupar el asfalto en lugar de la mezcla? ¿Quién se los dijo? Surgió de su creatividad. Y vemos nosotros que no fue el único caso, porque si me acompaña a Éxodo 35:30, libro del Éxodo 35:30, búsquelo por favor. ¿Lo tiene? Génesis, Éxodo es el siguiente libro, capítulo 35, verso 30. A ver, ¿lo tiene? Vamos a leer del 30 al 35, 5 versículos. Búsquelo porque es importantísimo que lo lea usted directo de la palabra del Señor. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué manera? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar, ¿qué cosa? Oro, plata, bronce, en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar con toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oleab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón. ¿Para qué, hermanos? Para que hagan toda obra de arte, de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Mis queridos hermanos, es impresionante cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios creativo. Uy, hermano, solo vea cómo es de hermosa la vida, cómo es de hermosa la tierra. ¿Cuántos les gustan los paisajes de montaña, por ejemplo? Ver un atardecer. ¿A cuántos les gusta ver el mar? Ayer desayunábamos con el pastor Junior y los demás hermanos en un lugar aquí en La Libertad. Y dice él, wow, y me dice, yo creo que tengo como 20 y tantos años de no bañarme en el mar. Le digo, mira, a mí me encanta el mar de paisaje. Bañarme en el mar, sí, lo disfruto más que todo cuando vamos con mis hijos, pero si yo voy solo, prefiero el paisaje. Porque salir y después todo tetelque, todo revolcado con la sal, un montón de arena por todos lados, créanme que no dan ganas, ¿verdad? Entonces, pero ver toda esa belleza, hay personas que les encanta la luna, por ejemplo, mi esposa es súper fan, y yo aprovecho, ¿verdad? Porque cuando ella me dice, mira la luna, yo le digo, te la regalo, mi amor, yo se la pedí al Señor para ti, me sale barato y ella queda bien contenta, ¿me entiendes? Entonces, pero disfrutar de todas esas cosas que Dios ha hecho, nos da un ejemplo de todo aquello que Dios también ha puesto
en sus capacidades. Diga conmigo capacidades. El ser humano, cuando nace y comienza a desarrollarse, es extremadamente creativo, pero extremadamente. Por eso es que en la escuela, en el colegio, les dejan muchas tareas a los niños de hacer cuentos. Algún padre o madre aquí no me deja mentir que a veces le ha tocado, le han dejado hacer un cuento. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo va a ser el pobre bichito para hacer un cuento si ni a mí se me ocurre? No, es que le voy a explicar algo. Ellos pueden. Si usted les empieza a dar pita, nombres, se inventan unas historias, si no, ¿cómo es que le dan paja a usted? Digo, ¿cómo es que se lo enganchan a usted, hermano? Se inventan unas historias que la guerra de la galaxia se queda pachita. Tienen una creatividad al máximo y se dice que a medida que el ser humano va avanzando en edad, el estrés, las presiones, las dificultades, la carga emocional, le roba, ¿qué cosa? La creatividad. Ahí dice que aquellos hombres se pusieron a pensar y desde allí ya vamos mal. Porque mucha gente vive la vida como que fuera Walking Dead, como que fueran zombies. Levantarse a tal hora, suena el despertador, agarran camino para la ducha, si es que se bañan, y luego van para el trabajo y se vuelve aquella rutina tan acostumbrada que usted ya todo lo hace mecánicamente, cuando no era así originalmente. Originalmente usted estaba supuesto a vivir por toda esa capacidad de invención, de creación que Dios ha puesto en usted, en su entendimiento. Ahora, hay algunos elementos. Yo estaba leyendo qué cosas afectan nuestra creatividad, por ejemplo. Bueno, primero que cuando crecemos somos absorbidos por la vida, por la monotonía. Entonces eso mata nuestra creatividad. Pero también cuando usted quiere ser creativo, yo por ejemplo para hacer un sermón, yo ya le he comentado a mi esposa, me dice, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Cuando yo regreso, que me vengo tal vez a estudiar y a preparar los sermones, le digo, a ver qué tal. Hay días en los que mi creatividad está un poco trabada, porque tal vez tengo algunas cosas que me están distrayendo. Y efectivamente, si usted quiere ser creativo, las distracciones es su primer enemigo. Usted dice, bueno, ¿cómo voy a arreglar este problema en mi negocio? Necesita creatividad. ¿Cómo voy a prosperar? ¿Cuántos queremos prosperar, hermano? Necesita ser creativo. No crea que le estaba hablando de la creatividad solo para que usted sepa, la creatividad. No, es porque le conviene a usted. ¿Cómo voy a arreglar este problema con mi pareja, con mi cónyuge, con mis hijos? Usted no puede solamente ir de choque, reclamar, pelear. Usted tiene que entender, practicar la empatía, ponerse un ratito en los zapatos de la otra persona, tratar de comprender si podemos arreglarlo sin chocar, porque pareciera mentira, pero nos cuesta mucho tener una buena comunicación a veces, o con el cónyuge o con los hijos, porque hay predisposición. Usted se le acerca a un hijo, se le acerca a su pareja y le dice, mira, quiero hablar contigo, y a veces le salen con el machete de fuera. ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me estás diciendo esto? No, ¿y por qué me regañas? No, cálmate, si no estoy... Y a veces nos cuesta. Entonces, sea creativo. Busque el ambiente adecuado. Yo sé que usted podrá decir, yo no tengo tiempo para eso. El decir que no puede le va a costar a usted llevar o un mal matrimonio o una mala relación padre-hijo, o probablemente una mala relación con su jefe en el lugar de trabajo, con su clientela, y un negocio sin clientes, ¿hacia dónde va? A la quiebra. Entonces, queridos hermanos, el punto número 1 esta mañana para no vivir en Babel es: Dios te hizo creativo, practique ese don, practique la creatividad. Volvamos a soñar como niños, volvamos, cuando usted tenga cualquier situación en su vida que le está perturbando, siéntese, obviamente pídale a Dios en oración que le dé entendimiento, pero empiece a desatar su capacidad de resolver el problema, de llegar por diferente ángulo. Vi por ahí, tengo un video de un ejercicio en el que ponían a una persona a leer, así como nosotros leemos normalmente, sería de izquierda a derecha, ¿verdad? Es nuestra manera de leer.
Entonces le decían, ¿qué palabra hay encerrada en este montón de letras desordenadas? Y la persona no la encontraba. Y entonces viene el que estaba haciendo el ejercicio y le dice, pruebe leer al revés, pruebe leer de derecha a izquierda. O sea, como no es nuestra, nosotros leemos así. Entonces le dijo la persona, lea al revés. Y al leer al revés, perfectamente usted descifraba la palabra oculta. Entonces le dice el moderador, la lección de este ejercicio es que usted tiene que ser creativo para resolver problemas, no abordarlo siempre desde su punto de vista. Búsquele el lado al problema y le va a encontrar una solución. Entonces, la creatividad, Dios nos hizo creativos, queridos hermanos. No desaproveche todo el potencial que usted tiene. Evite las distracciones. Otro elemento que afecta su creatividad es que usted no escucha o no analiza los problemas, sino que quiere contestar ya. A veces como los niños que están en el kinder, que la maestra dice, a ver, ¿quién me dice? Y el niño, tal cosa, si ni le han hecho la pregunta. Y crecemos y somos iguales de arrebatados. Vuelve a ver al que está a la par suya. ¿Alguien aquí es arrebatado, hermano? Ah, no, mira aquel de dónde viene. Yo ya le voy a ir a decir sus 4 cosas. Espérese, hombre. Averigüe primero por qué salió de donde salió. Si de platicar venía. Entonces, cálmense, hermano. No es así. El querer ser arrebatados o dar una pronta respuesta a los problemas anula nuestra creatividad. Otra cosa muy importante es el hecho de que usted quiera ser perfeccionista. Para ser creativo, usted tiene que abrir su pensamiento y saber que usted tiene errores y que probablemente no lo va a lograr a la primera o va a hacer un intento que no va a funcionar. ¿Y qué hago cuando fallo? Vuelvo a intentarlo, hermano. No por eso usted se retracte y ya no quiera intentarlo, en lo que sea. A veces en los estudios el jovencito no pregunta porque ya dio una mala respuesta, ya se equivocó y entonces nada menos hoy me decía una hermanita ahí en la clase del seminario y que son personas ya adultas en un estudio bíblico. Es que yo no pregunto porque voy a quedar de tonto. No, hombre, no friegue, eso nos pasaba en kinder. ¿Será que todavía hay personas aquí que ya con conocimiento de Dios, que ya con la experiencia de su vida en los años, todavía prefieren quedarse callados que preguntar y salir de la ignorancia? Eso mata su creatividad, hermano. Si usted va a una entrevista de trabajo, usted obviamente va a preguntar qué es lo que tiene que hacer. Y usted cuando sale de trabajar le preguntan, ¿y cuánto te van a pagar? A ver, fíjate, me dio pena preguntar. Dios guarde. ¿Cómo va a creer que no va a preguntar eso? Pregunte. Ah, pero es que hay patronos que se enojan. Si se enoja, ese es un indicador. Cuentas claras, amistades largas, papá. No va a creer que yo me voy a contratar sin saber de qué horas a qué horas y sin saber cuánto me van a pagar y cuáles son mis responsabilidades. Entonces, es importante que usted haga a un lado los miedos. El último elemento que le quiero compartir esta mañana en relación a la creatividad, y por favor recuerde por qué estamos hablando de esto, porque usted tiene el potencial para salir de Babel. Algunos estarán diciendo, ¿qué es eso? Avancemos. Fíjese bien, número 1 decíamos, Dios te hizo creativo, practique ese don. Y el último elemento es el miedo. Doblegue el miedo, inténtelo, equivóquese y vuelva a intentarlo. Número 2, leamos ahí en el versículo, por favor. Decía el verso 3, se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo. Verso 4, y dijeron, fíjese bien, ¿qué dijeron, hermano? Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Haga una pausa ahí. Vamos, edifiquemos. Diga conmigo, edifiquemos. ¿Qué es eso? Construir. ¿Cuántos aquí están edificando sus vidas? De eso se trata la vida. Jovencitos, jovencitas, el único responsable
del rumbo de su vida y del éxito cuando tenga 20, 30, 40, 50, 60 años, es usted. Todavía la Biblia dice que ninguno ponga otro fundamento que el que Pablo puso, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno tiene que ver cómo sobreedifica en ese fundamento. ¿En cuál fundamento? En Cristo. Entonces sabemos tal vez personas que no fuimos instruidos desde la infancia para construir lo que se conoce como un plan de vida, un proyecto de vida. A mí no me lo enseñaron. Yo lo tuve que aprender en el camino. Saber que la vida tiene sus etapas bien trazadas. Si el jovencito está en una edad de pubertad, de adolescencia, claro que es joven, tiene inquietudes, tiene pues muchos impulsos, tal vez muchas tentaciones, pero su familia tendría que hacerle ver que tiene que aprovechar esa juventud y esa fuerza para edificar su vida, para sacar un bachillerato, que no va a ser la solución, pero que le va a dar por lo menos la pauta o el peldaño o la oportunidad para luego prepararse para una carrera universitaria, que tampoco va a ser la solución tener un título universitario, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. Es mejor tener herramientas que no tenerlas. Y si tal vez no va por el lado universitario el rumbo que la persona quiera trazar, entonces, ¿qué vas a hacer? Tenés que entender que a tus 22 años, ¿cuánto? 22 años, tú ya tenés que ser una persona productiva. Productiva. El que está en la universidad, que tiene la bendición de que sus padres lo sostienen y le dan el estudio, manifiestan esa productividad honrando el esfuerzo de sus padres, trayendo resultados de esas notas, yendo bien, dando lo mejor de sí. Si no es por el lado académico, quiere decir que tal vez va a ser emprendedor, que va a poner un negocio, que va a hacer algo en la vida. Pero la vida no es de pasar haciendo tonteras en los TikTok o en las redes sociales. Porque ya le voy a explicar una cosa muy importante y muy curiosa. En esta vida, y para dejar claro el segundo punto de esta mañana, todo se logra con esfuerzo y trabajo. No espere nada regalado, porque la vida no te regala nada. Si tiene la bendición de tener padre, familia, personas que le apoyan económicamente, aproveche ese tiempo para prepararse, porque eso no va a durar siempre. En esta vida las cosas se logran con esfuerzo y trabajo. Dijo aquella gente, fíjese bien, vea, volvamos a leer el verso 4, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, no dijeron cualquier cosa, que sea una champa, vea. No dijeron, no, una ciudad. Y en la ciudad vamos a poner una torre tan alta que llegue al cielo. Esta gente tenía sueños, claro, eran creativos. Y fíjese bien que estamos hablando de la simiente, de la semilla, del germen, del origen, de lo que llegaría a ser más adelante Babilonia. ¿Es Babilonia algo que tipifica la adoración al Dios Santo? Hermanos, ¿es Babilonia algo que representa el temor y la obediencia a Jehová? No, Señor. Babilonia era la meca del paganismo, la capital de la degeneración y la adoración satánica. Y estamos hablando de hombres y mujeres que no buscaban glorificar a Dios, sino que más adelante dice, ellos querían brillar ellos. Ellos querían edificar y construir porque se consideraban que ellos lo merecían. Se consideraban personas de éxito, personas de progreso. No se consideraban cualquier mediocre. No, dijeron, vamos a hacer una gran ciudad y en la ciudad una torre tan alta que llegue al mismo cielo, que nos ponga a la par de Dios. Vea, hermano, por favor, póngase a pensar que para estas personas que no tenían temor de Dios, ellos sabían que todo lo iban a lograr con esfuerzo. ¿Y qué? ¿Cuántos padres o madres de familia hay aquí que aman a sus hijos? ¿Les ha enseñado a sus hijos a ser esforzados y trabajadores o está creando cuervos que mañana le sacarán los ojos?
Por favor, apliquemos la enseñanza para lo que nos corresponde. De nada le sirve a usted venir a una hora y media de un servicio religioso donde le hagan cosquillitas nada más y le digan: oh, qué buen cristiano eres. Dale, hermano, vas hacia la victoria. Y tal vez los hijos se están perdiendo por no tener un futuro trazado, por no haber aprendido que en la vida nada es gratis, que en la vida todo se logra con esfuerzo y trabajo. Filipenses capítulo 2, veamos lo que el Señor mismo nos muestra. Perdón, me equivoqué aquí en el texto. Génesis 3:17. Ese va para el siguiente punto. Génesis 3:17. Vamos a leer del 17 al 19. Ponga atención, vamos a ponerle atención a esto. ¿Lo tiene, hermano? Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres. Ahora hay una cantidad de influencers, tiktokers, que dicen que ganan miles y algunos hasta millones de dólares. Y el montón de güillos van detrás queriendo copiar el mismo estilo. Pero le estoy hablando de niveles. Yo, como no sigo a nadie más que a mí Jesús, a mí me cuentan, porque a mí me preguntan: mira, no seguís a que no sé qué, mira, no seguís. No, yo no ando siguiendo a nadie. Yo, con que me cuesta luchar contra mis propias idioteces, como para estarme metiendo en la cabeza las idioteces de otro. No. Estar viendo estupideces a la gente hacer, no me piache. Entonces, pero hay gente que gana cantidades de dinero y que se han hecho influencers porque andan viajando, algunos que incluso andan regalando cosas, carros, casas, porque supuestamente son multimillonarios a raíz de estar haciendo estupideces en el celular. Y el estúpido genera, ¿qué cosa? Más estúpido. Dicen: señores, los que tienen entre 35 y 40 años, aflíjanse, porque a ustedes los van a atender los doctores que estudiaron en línea. No digo que sean tontos esos médicos, pero como parte de este tiempo vemos nosotros una terrible deficiencia académica a raíz de la pandemia, los estudios en línea y todo eso, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Entonces, pero tenemos otra subcultura de jóvenes que ya ni en línea se quieren esforzar. ¿Por qué? Porque es más fácil salir diciendo: hola mi gente, mi corazón es bello, ¿verdad? Así como no. Dice Dios en su palabra que la tierra le produciría cardos y espinos al hombre y que el hombre viviría del trabajo arduo y del sudor de su frente. Viviría del trabajo arduo y el sudor de su frente. Si un joven tiene la gran bendición de tener familia, padres o tíos, abuelos que le dan estudio, significa que el sudor de su frente es el esfuerzo de estarse quemando las pestañas, estudiando para prepararse y tener una vida mejor. ¿Se entiende? Vivirán del fruto de la tierra cosechado con el sudor de tu frente, con un arduo trabajo y esfuerzo. Sí, pero ahora ya no es necesario, porque ahora podemos hacerlo por dinero fácil, porque hay plataformas para que solo por estar perdiendo el tiempo me dan dinero. ¡Mentira! Hay una trampa de Satanás detrás de todo esto. Porque cuando dice Dios que si bien es cierto el trabajo será arduo y nos tocará sudar el sudor de nuestra frente y tendrá cardos y espinos porque te vas a espinar, porque todo hermano aquí que ha visto la mano de Dios en su vida económica sabe cómo le cuesta. Y cuando vemos nosotros ahora
nuestras generaciones que no quieren esforzarse, que todo creen que es regalado, porque en las redes sociales sale que andan regalando, eso no es real. Eso es mentira. No, pero eso gana ese montón, sí, pero esa gente no vive. Porque esa gente piensan que toda esa falsedad en la que viven es la realidad y ellos están muertos en vida. Cuando hablamos de vivir, estamos hablando de que usted sea feliz, que usted esté pleno, que usted esté satisfecho. ¿Cómo me va a venir a decir una señora que, con todo respeto, allá está en el Parque Libertad y que no tiene mayor preparación, que el novio es un colombiano que vive en Estados Unidos? ¿Cómo me va a venir a decir si cualquier persona con una neurona en la cabeza sabe, primero, que amor de lejos, felices los cuatro? Y segundo, son dos culturas diferentes, son dos edades diferentes. Por favor, ¿en qué mundo vive? Eso es como ahora, donde ya tenemos nosotros que estar batallando para que la iglesia se mantenga libre de la influencia de homosexualismo, de perversión, de degeneración. ¿Por qué? Porque con solo aparentar que estamos en santidad, aunque vivamos un relajo, todo está bien. No, Señor, no está bien. No está bien. Dios es real y Dios ha dado una palabra y nos muestra que aún el impío es capaz de prosperar cuando se esfuerza y trabaja. ¿Cómo va a creer que van a haber hijos de Dios que acostados van a ser bendecidos? Y se lo estoy diciendo para que cuide a sus hijos. Yo me alegro mucho porque yo veo muy lindos testimonios en ustedes, de niños que los he visto desde que nacieron y que ahora están estudiando, están preparándose y les están yendo por un buen rumbo. Gloria a Dios. Porque de eso se trata el sermón esta mañana, de no quedarse viviendo en Babel. Veamos otro texto, fíjese bien, Josué 1:6. Josué 1:6. ¿Lo tiene? Mire lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Lo tiene, hermano. Si no, ahí está en pantalla. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿En qué, hermano? Allí no dice que va a ser fácil. Pero si esta gente que nosotros vemos acá, los fundadores de Babilonia, los fundadores de Babel, y que se propusieron hacer una torre tan grande que los equiparara, según ellos, su tonto pensamiento, a ponerse de tú a tú con Dios, si ellos, ya va a ver lo que dice más adelante. Volvamos aquí, volvamos a Génesis 11. Mire, dice, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Hagámonos un. ¿Sabe qué significa esto? Vanagloria. Vanagloria. Y este es el tercer punto del mensaje de esta mañana. De toda su vida, usted tiene que cuidar, darle la gloria a Dios y no a la vanagloria o a usted mismo. ¿Se entiende, hermanos? Punto número 1, decíamos esta mañana, Dios te hizo creativo, practique ese don. Punto número 2, en esta vida todo se logra con esfuerzo y trabajo. Punto número 3, debemos darle la gloria a Dios y no a nosotros mismos. Esta gente, ¿tenían capacidad? Claro que tenían capacidad. Sigamos leyendo, verso 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Póngale atención al 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es, ¿qué es? Uno. ¿Qué había en el pueblo? Unidad. ¿Está conmigo, hermano? Y han comenzado la obra. A ver, ¿qué dice después? Y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. ¿Cómo es posible que el inconverso pueda tener tanta determinación? Y dice la palabra de Dios que el ser humano por sí mismo, aun cuando trabaja para la vanagloria de su vida o para propósitos que tal vez están fuera de Dios,
Pero Dios les dotó capacidades para que lo que se proponen hacer, ¿qué dice? Lo logran, dice. Solo póngase a pensar. Y si nosotros queremos agradar a Dios, ¿cuántos aquí quieren agradar a Dios? ¿Cuántos aquí quieren que sus hijos aprendan a honrar al Señor? ¿Sí? Cuando nosotros ocupamos todas nuestras capacidades, cuando nosotros dejamos de vernos a nosotros mismos como personas derrotadas, como personas que no pueden, sino que empezamos a creerle a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Dios está conmigo. Dios dice, me hará entrar a esa tierra que fluye leche y miel, tú entregarás a este pueblo por heredad, la tierra que juré a tus padres. Solo esfuérzate y sé valiente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces, ¿qué hay que usted no pueda lograr? ¿Qué hay que usted no pueda alcanzar de la mano con Cristo y con esfuerzo y valentía? Si dice la Biblia que estos no le daban la gloria a Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios en todo. Filipenses capítulo 2, hoy sí, vamos a leer del verso 3 al 11. Filipenses 2 del 3 al 11, búsquelo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Para quién es esa palabra, hermanos? ¿Será para nosotros? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahí nos da el versículo 3 el concepto bíblico de humildad. Humildad es que usted trate a la demás gente como que fueran superiores a usted. ¿Qué significa? Con respeto. No es de que si me hablan, hablo, si me saludan, saludo. No, señor. Usted es un hijo de Dios que está trabajando y esforzándose por una bendición. ¿Cuántos queremos una bendición? ¿Alguien tiene algo que espera de Dios? Entonces en eso piense. Y no lo suelte. No lo suelte ni en oración, ni lo suelte en la visión de sus objetivos. Usted tiene que enfocarse sabiendo que Dios les ha dado capacidades y nosotros, además de nuestras capacidades, estamos dispuestos a darle la gloria a Dios y poner nuestras capacidades en sus preciosas manos para tener un mayor potencial todavía. Entonces dice, tomando a los demás como si fuesen superiores. Es bien difícil. La parte más difícil para el ser humano en estos dorados tiempos es las relaciones interpersonales. Es muchas veces el aprender a llevarnos y no solamente a llevarnos. Dice la Biblia que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Hay alguien en la iglesia que le cae mal? ¿Hay alguien en la iglesia o en la ciudad, en el pueblo o en su lugar de trabajo que le hace que se le frunce el hígado? Se supone que usted no debe ser así. Porque nosotros, dice, no mirando nada, no mirando cada uno por lo propio, sino por lo de los demás. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues, Dios te está diciendo esta mañana a través de su palabra que tienes que hacer un esfuerzo por fraguar esto en tu corazón, querido hermano y hermana. Verso siguiente, verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿cómo, hermanos? Obediente. ¿Obediente a quién? ¿Obediente a quién? A Dios Padre. Queridos hermanos, para ir ya cerrando la idea del mensaje, es importante que nosotros aprendamos que los elementos del sermón de esta mañana nos pueden llevar a salir de Babel. Babel, dice la Escritura, sigamos leyendo allá en el capítulo 11, veamos hoy el verso 7. Ahora pues dice, descendamos y, verso 7, Génesis 11, descendamos y
A ver, necesito que toda la iglesia lo lea. A ver, hermanos, ¿lo tiene? Descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y cuando eso sucedió, dice, así los esparció Jehová desde sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí, ¿qué pasó, hermano? Confundió. ¿Qué significa Babel? Confusión. Vivir en Babel es estar confundido. Y cuando usted está malcriando a sus hijos, dándoles todo sin que ellos se esfuercen, querido hermano, estás confundido. Yo conocí un padre de familia, muy buen empresario, tenía su nivel bastante respetable de economía, pero su hijo era drogadicto. Y el papá le mandaba a comprar la droga a la tutunichapa para llevarle al niño, para que el niño no tuviera que arriesgarse e ir. Le pagaba a un empleado para que le fuera a traer la droga. Un día mandó al hijo queriendo involucrarlo en su trabajo en la empresa, queriendo enseñarle el valor del trabajo y el esfuerzo, y lo mandó a remesar $3,000. ¿Qué cree que hizo el hijo? Fue a comprar $3,000 de droga. Y cuando le preguntaban al papá por qué no lo presionaba, por qué no lo metía a un centro de rehabilitación, por qué no se ponía estricto con él, dijo el papá, es que está confundido. Confundido no estaba el hijo, confundido estaba el papá. Confundido estaba usted, hermanita, que acepta solicitud de amistad de cuanto hombre le ofrece. Hablo a las redes sociales, aquí no. Confundido está el hermano que piensa que despilfarrando el dinero sin ninguna administración responsable va verdaderamente a ser próspero. Confundidos estamos aquellos que no queremos entender, número uno, que Dios nos hizo creativos. ¿Para qué? Para poder producir y para poder crear cosas que glorifiquen su nombre. Número dos, que en esta vida todo se logra, pero no haciendo tonteras en redes sociales, sino con esfuerzo y trabajo. El que no entiende eso está confundido. Número tres, decíamos que todo lo que hacemos o tenemos debe ser para la gloria de Dios y no para vanagloriarnos nosotros. El que se vanagloria está confundido. Yo veo varios hermanos confundidos que le toman foto al plato de comida. Dicen que el que le toma foto a la comida es porque no come muy seguido, será, y para guardar el recuerdo. Pero yo digo, o sea, esa práctica no la entiendo. Ya no se diga aquel que acaba de llegar a los Yunais y se va a tomar una foto a la par de Senda Nave para aparentar aquí en el pueblo que ahora es Don Billuyo. ¿Qué quieres demostrar? Queriendo tener cosas que no podemos pagar para sorprender o jactarnos ante gente que no le importamos. Dígale al que está a su lado, viva su vida y salga de la confusión. Confundido está aquel que cree que todo lo que ve en una pantalla es cierto. No, señor. Si el papel aguanta con todo, créame que las pantallas son peores. Redes sociales, imágenes de instituciones eclesiásticas. No le crea a los pastores, créale a Jesús. Si alguna gloria podemos tener los predicadores, los pastores de una iglesia, es si le hemos sabido llevar a usted a los pies de Cristo por medio de su palabra. De allí por lo demás, somos lo peor. Son tiempos de mucha confusión. Los grandes noticieros le quieren meter miedo a la gente con los virus, las enfermedades. ¿Por qué? Porque en la confusión el pueblo se vuelve manipulable. En la confusión no hay vida ni prosperidad. Babel es confusión. Por favor, no vivas en Babel. El Señor los confundió porque en su corazón el deseo era vanagloriarse ellos y no darle la gloria al Señor.
Y mire cómo sucedió esto, que aún con la confusión de los idiomas, porque aquí hay otra enseñanza cuando dice que ellos hablaron diferente idioma. Yo lo tengo ubicado en el verso 6. En el verso 6 dijo Jehová, el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Cuando usted sabe hablar con su cónyuge, cuando usted se sabe entender con sus hijos, cuando usted se sabe entender con su personal de trabajo, allí hay unidad. Cuando no hay una buena comunicación con su cónyuge, cuando usted no se puede entender con sus hijos, por eso cuidado, madres de familia, porque no sé por qué la mujer es como más, tiene mayor tendencia a que se pone a estar, que recojan esto, la gran gritolera, y el bicho, ¿por qué me grita? Mi mamá no me quiere. Agarre un leño, mídale el lomo y que recoja lo que tiene tirado, sin hablar tanta casaca. Amén, iglesia. Salga de Babel. Allí le va a quitar, no le den la cabeza porque lejos de confundido lo va a dejar tarado. Pero sí, el lomo aguanta. Es metafórico, aclaro para las cámaras. No, pues me van a meter preso a mí. Es solo una manera de decirlo. Amados hermanos, póngale mucha atención al verso 6. Dijo Dios, el pueblo es uno. ¿Qué había? Unidad. ¿Por qué? Porque ellos se entendían, porque podían hablar, tenían un mismo lenguaje. ¿Qué hizo Dios para confundirlos? Ya no se pudieron entender, ya no pudieron hablar. Mire cómo es el diablo, que ahora todos los jóvenes para enamorarse, te hiede a la guagua, no sé qué, no sé qué. Lenguaje tan bello que es el idioma. ¿Cuánto le gustan los idiomas? Hay personas, yo hablo inglés, un poquito de francés y hablar un montón de casaca también. No, hombre, a mí me hubiera gustado, la vez pasada estuve queriendo aprender mandarín, pero el problema es que en línea es súper complicado. De por sí esa tontera en presencial ha de ser durísimo, ya en línea bien difícil. La cosa es que los idiomas tienen una belleza tremenda. Nuestro idioma, el castellano, el español es uno de los más ricos que hay. Entonces es importante que nosotros entendamos la enseñanza que la Biblia nos está dando, porque al final no se trata de si español, inglés, alemán, francés, no, está hablando de comunicación. Cuando hay comunicación, hay unidad. ¿Qué hizo Dios? Los confundió. ¿De qué manera? Ya no se pudieron comunicar. Si usted no tiene una perfecta comunicación con su cónyuge, allí no hay victoria, allí hay fracaso. Si usted no puede entenderse con su personal de trabajo, sus compañeros, allí hay disensión. Entonces la enseñanza era, salga de Babel, no acepte vivir en Babel. ¿Por qué? Porque la unidad es fortaleza. Cuando estamos unidos, porque tenemos una buena comunicación, somos fuertes. Pero cuando estamos en disensión, cuando tenemos una mala comunicación y no nos podemos entender, somos débiles. Mateo 12:25, y con esto aterrizo. Mateo 12:25. Dice Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, si lo tiene, por favor lea conmigo, si no ahí está en pantalla, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, derribado, destruido. Y toda ciudad, ¿o qué? O casa dividida contra sí misma no permanecerá. Usted puede tener diferencias con su familia, con sus amistades, pero nunca pierda la unidad. Usted tiene que ser una persona que sepa tener unidad, porque si usted es uno en Cristo, usted ha aprendido no a ver su orgullo, su capricho, sino el fin último, el propósito de su vida, ser una persona fortalecida por el Señor y ser una persona que lo que se proponga lo logre en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey, por favor.